y las causas. Vamos a estar conversando con el especialista para que nos brinde toda la información necesaria del tema. Antes de poder comunicarnos con el doctor, vamos a conocer un poquito más sobre este tema en el siguiente informe, así que mucha atención. La esclerosis múltiple es una enfermedad del cerebro y la médula espinal, sistema nervioso central, que puede provocar discapacidad. Con la esclerosis múltiple, el sistema inmunitario ataca la vaina protectora, mielina, que recubre las fibras nerviosas y causa problemas de comunicación entre el cerebro y el resto del cuerpo. Con el tiempo, la enfermedad puede causar el deterioro o daño permanentemente de los nervios. Los signos y síntomas de la esclerosis múltiple varían mucho según la magnitud de la lesión a los nervios y cuáles de ellos están afectados. Algunas personas con esclerosis múltiple grave pueden perder la discapacidad de caminar sin ayuda o de caminar por completo, mientras que otras pueden experimentar largos periodos de remisión sin que aparezca ningún síntoma nuevo. Para más información, llame al 01771-2961 para que haga sus consultas a nuestros especialistas. Bueno, ese fue nuestro informe. Ya saben que pueden hacer sus consultas a través del Facebook de PBO Perú, YouTube como PBO Digital. Estamos en los 91.9 FM PBO, la radio con fe, y también pueden llamar directamente al teléfono 771-2961, 771-2961. Vamos a conversar con el coordinador del Servicio de Neurología de la Clínica Ricardo Palma, el doctor Manuel Moquillaza, para poder conocer más sobre la esclerosis múltiple. Esta es una enfermedad del cerebro y la médula espinal, o sea, el sistema nervioso central, que puede provocar discapacidad. Vamos a conocer en sí cuáles son todos los síntomas de la mano del especialista y, por supuesto, ir respondiendo todas sus consultas. Le damos la bienvenida al doctor Manuel Moquillaza, coordinador del Servicio de Neurología de la Clínica Ricardo Palma. ¿Cómo está, doctor? Muy buenas tardes. Juliana, como siempre, un gusto saludarte y agradecerte por la oportunidad de poder llegar a tu amable audiencia. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Muchas gracias por estar con nosotros. Y para conocer un poquito más, ¿no? ¿Qué es la esclerosis múltiple, doctor? Claro, la esclerosis múltiple es una enfermedad desmielinizante, es una enfermedad autoinmune que ataca a la membrana de la neurona. La neurona es como un cable de electricidad que tiene una cobertura. Este cable es dañado por las propias defensas del cuerpo, que desconocen esa estructura, y por ende, al dañarse, la mielina genera síntomas neurológicos, muchas veces en fase aguda, y generalmente lo estamos viendo en pacientes de edad media, entre 20 a 40 años, con un discreto aumento en la prevalencia en la mujer sobre el varón. Perfecto. ¿A partir de qué edad, doctor, es que se puede presentar? En realidad la esclerosis múltiple no tiene una edad específica, no significa que no le pueda dar a los niños, aunque es raro, no significa que le pueda dar a los adultos mayores, aunque es raro. Generalmente es entre 20 a 40 años. Es en relativamente gente joven, y sobre todo en pacientes que tengan descendencia nórdica, o sea, me refiero a países que están al nororiente de Europa, ¿no? Entiendo. Y los síntomas, o sea, ¿cómo es que uno puede ir sospechando que quizás está padeciendo de esclerosis múltiple? Claro, uno de los síntomas más frecuentes de la esclerosis múltiple son los siguientes. Uno, neuritis óptica. La neuritis óptica es la inflamación del nervio óptico. ¿Cómo se manifiesta? Presten mucha atención, por favor. Dolor ocular al movimiento, visión borrosa, que es progresiva, fotofobia o sensibilidad a la luz. Estos tres síntomas que se desarrollan de forma brusca deberían tener conciencia de los pacientes que hay que descartar una enfermedad de este tipo, como la esclerosis múltiple.
Otro síntoma frecuente es la mielitis transversa. La médula también puede ser inflamada y el paciente bruscamente deja de mover las piernas, deja de sentirlas e incluso puede tener compromiso del sistema autónomo. En otras palabras, se compromete la defecación y también se compromete las ganas de orinar. Entonces, este es otro de los cuadros como puede manifestarse la esclerosis múltiple. O sea, vemos que realmente afecta a diferentes partes, ¿no, doctor? Donde haya mielina, puede haber esclerosis múltiple. Entiendo. Aunque tiene cierta predominancia por el tejido nervioso central, o sea, me refiero a cerebro y a médula espinal. De acuerdo. Ya saben que pueden hacer sus consultas por medio de nuestros teléfonos directamente al especialista. Estamos con el doctor Manuel Moquillaza, coordinador del Servicio de Neurología de la Clínica Ricardo Palma, así que pueden llamar al 771-2961, 771-2961, o pueden llamar directamente, pueden mandar, directamente también sus mensajes al Facebook de PBO Perú, YouTube como PBO Digital, o escucharnos en los 91.9 FM. Entonces, doctor, digamos, si una persona sospecha de estos síntomas, de ahí ¿qué continuarían? O sea, voy y ¿qué exámenes con qué exámenes uno llega a determinar que padece la esclerosis múltiple? Ante la sospecha de estos síntomas, lo que debería pasar es a la brevedad tener una cita con su neurólogo de cabecera o su neurólogo de confianza. En la consulta uno corrobora los síntomas del paciente, las molestias del paciente, y es probable que encuentre adicionalmente otros hallazgos, que se conoce como signos. Síntomas es lo que siente el paciente, signos es lo que logramos encontrar en el examen neurológico. Y la sumatoria de las mismas nos lleva a pedir algunos estudios, como por ejemplo estudios de imagen cerebral, como una resonancia magnética, potenciales evocados visuales, potenciales evocados auditivos, potenciales evocados somatosensoriales. Y si la sospecha es alta en estos estudios, ya pasamos a otros estudios que son un poquito más invasivos, como por ejemplo la punción lumbar, para determinar unas proteínas conocidas como bandas oligoclonales o en su defecto también las aquaporina 4. Estas son proteínas que se encuentran en el líquido cefalorraquídeo, que en cantidades abundantes nos pueden hacer pensar de la esclerosis múltiple en el primer caso y en el segundo caso de una enfermedad muy similar que en el pasado se consideraba una variante y ahora se sabe que son dos enfermedades de origen diferente, como es la neuromielitis óptica o enfermedades de Vick. Entiendo. Doctor, ¿y esta enfermedad llega a tener lo que es una cura o solamente se puede, digamos, frenar un poco? Lamentablemente la cura todavía estamos en proceso de encontrarla. Por ahora, como muchas enfermedades médicas, como la hipertensión, la diabetes, el asma, tienen un tratamiento. Y mientras el paciente tome de forma correcta la medicación, la probabilidad está en que no se genere mayor avance. Hay que recordar también, Juliana, que existen 4 tipos de esclerosis múltiple. La más frecuente es la remitente recurrente. La remitente recurrente es ese cuadro de brote de la enfermedad que se manifiesta con un síntoma neurológico, podemos decir una neuritis óptica. Luego el paciente es tratado correctamente. En fase aguda nosotros damos pulsos de corticoide. ¿Qué significa eso? Damos dosis altas de corticoide, muy altas. Eso evita a que siga dañándose el sistema nervioso. Detenemos el proceso, el paciente mejora y pasan unos meses y podría volver a presentar otro brote con otro síntoma neurológico. Y luego el paciente se recupera y luego está buen tiempo sin molestias y podría generar otro brote. Este cuadro remitente recurrente representa el 80% de los tipos de esclerosis múltiple, es el más frecuente. Para suerte, la mayoría de medicación que tenemos en la actualidad de arsenal terapéutico está dirigido sobre todo a ese tipo de esclerosis múltiple.
porque también tenemos la primaria progresiva, por ejemplo, que esa es muy agresiva. El paciente progresivamente, sin parar, comienza a tener compromiso del sistema nervioso y el pronóstico no es bueno. Pero afortunadamente es una de las más raras. Ah, ok. Entonces, digamos, de las que son más frecuentes, ¿no? O sea, son varios tipos de esclerosis múltiple, por lo que Cuatro tipos. 4 tipos. De esos 4 tipos, digamos, hay una que es la más peligrosa. La más peligrosa sería la primaria progresiva. Ya. Y la más frecuente es la remitente recurrente. De acuerdo. Y esta remitente, entonces, es la que, como usted mencionaba, puede estar, por así decirlo, activa, luego se piensa que ya no, o sea, no presenta mucho sintomatología y luego otra vez se activa esta enfermedad. Sí. Y es ahí donde entra a tallar. La esclerosis múltiple, Yulianita, tiene 2 tipos de tratamiento. Uno para el brote, o sea, para el cuadro neurológico agudo, el paciente que viene con las piernas paralizadas, litis, el paciente que viene con el compromiso ocular, o el paciente que viene con una lesión de tronco que puede generar inestabilidad al caminar, puede generar también náuseas, vómitos, visión doble. Cuando está el brote activo, nosotros damos pulsos de corticoides, metilprednisolona a dosis altas, casi damos 1000 miligramos, o sea 1 gramo, y generalmente lo damos por 5 a 7 días, 1 gramo por día. Una vez pasado el brote, se sugiere un tratamiento preventivo, y el tratamiento preventivo generalmente lo hacemos con las fármacos como anticuerpos monoclonales, como el interferón alfa, el interferón beta. También tenemos, por ejemplo, ahora fármacos incluso hasta orales para los pacientes que no están en brote, sino para evitar que aparezca el brote. Qué bueno, definitivamente, bueno, con el avance de la ciencia hay muchas más medidas, ¿no? Que se pueden ir tomando, y también entonces, digamos, las personas que tienen este diagnóstico tienen más posibilidades, ¿no? De poder estabilizar esta enfermedad. Claro que sí. Una de las ventajas que tiene la neurología es una de las ramas de la medicina que ha presentado mucho auge terapéutico. Ha habido muchos estudios de por medio y por ende han aparecido nuevas pruebas de diagnóstico, cada vez menos invasivo, cada vez más preciso. También nosotros nos hemos puesto a estudiar mucho más sobre las enfermedades que antes eran raros, porque pues antes uno decía, no, la esclerosis es sobre todo del descendiente de europeos nórdicos, pero la realidad nos dice de que hay un número importante de pacientes con esclerosis múltiple en el país, que sobre todo lo estamos viendo en hospitales o clínicas grandes, hospitales nacionales. Por ejemplo, uno de estos hospitales donde yo me formé y tengo todo el mejor cariño y recuerdo a mi querido servicio del Hospital Guillermo Almenara. Es un ejemplo, como el Hospital Rebagliati, como el Hospital Mogrovejo, ¿no? El Hospital Carrión, el Hospital 2 de Mayo, etcétera. Los hospitales grandes tienen manejo, y nosotros en la clínica también tenemos un importante número de pacientes y por ende tenemos un plan de trabajo para ellos, donde no solamente damos medicación, Juliana, sino también damos terapia física, porque una vez generado el brote y cortado el proceso, lo que hay que hacer es recuperar al paciente. Y generalmente la recuperación del paciente lo podemos ver en los siguientes 60 a 90 días, si hay constancia, si hay fe y si hay paciencia. Perfecto, hay que tener en cuenta entonces estas indicaciones, ¿no? Sobre todo hay que tener mucha, fe, creo yo, y paciencia, sobre todo porque es una enfermedad que va a ir a lo largo del tiempo, no es de que, 15 días y se pasa y ahí nos olvidamos, ¿no? Sino que es una enfermedad que hay que estar constantemente y tener un buen equipo también multidisciplinario para poder desarrollarla. Claro que sí. Y esa es una de las ventajas que nosotros contamos como institución, por ejemplo. Tenemos un programa multidisciplinario. Tengo entendido que los hospitales grandes, nacionales, previamente nombrados, también lo tienen. Entonces, además, definitivamente, pues hay famosos que de una u otra manera también ayudan a concientizar a la población, como por ejemplo la actriz Christina Applegate, ¿no? Es un caso.
Selma Blair también es otro caso, y una de las actrices de La Soprano, como es Jamie Lynn Sigler, también es una paciente con esclerosis múltiple. Jack Osborne es otro. Entonces así podríamos hablar de varias personas, sobre todo conocidos en el ambiente artístico de Hollywood, que ayudan a concientizar, incluso apoyan con donaciones para este tipo de estudios, porque son estudios novedosos y a la vez son caros. Pero creo que la vida del paciente y la calidad de vida de nuestros pacientes pues no tiene precio. Así que bienvenido sea toda la investigación necesaria, ¿no? Claro, definitivamente es el dar a conocer esta enfermedad, que más personas puedan entender cuáles son los síntomas, el poder detectarla a tiempo, porque toda enfermedad también detectada a tiempo va a permitir tener un mejor manejo, ¿no? Una mejor esperanza también para la persona que quizás simplemente al ni siquiera saber que está padeciendo una persona, no sabe cómo tratarla. Totalmente de acuerdo, y nuevamente felicitar a programas como el tuyo, que ayudan a educar a la población, que facilita luego el trabajo, el reconocimiento, la detección temprana, Juliana, y la idea es que podamos llegar con un lenguaje sencillo y las dudas que tengan, con mucho gusto, pues poder absolverlas, ya sea por este medio o presencialmente en la consulta. Claro que sí, doctor. Y otra pregunta que me imagino que se les puede estar haciendo a nuestros radio oyentes es, ¿esto es hereditario? Si tenemos algún familiar que ha padecido, ¿somos más propensos de padecer esta enfermedad? En realidad, todavía está en estudios y encontrar un factor genético. Con el tema del genoma humano, se sabe que hay cierta predisposición, pero no es 100% impregnante. La impregnancia al 100% significa mamá, hija, nieta y esas generaciones, ¿no? Aquí no es así siempre. Incluso hay pacientes que tienen esclerosis múltiple y no lo tiene el papá, ni el abuelo, ni el bisabuelo. Pero tal vez por ahí, si uno incluye su árbol genealógico, tal vez el tatarabuelo no fue diagnosticado, pero tuvo algo similar. Lo que sí se sabe es que hay factores de riesgo para poder desarrollar la esclerosis múltiple en una persona que tiene predisposición. Por ejemplo, las personas con poca vitamina D, que consumen poca vitamina D, las personas que tienen poca exposición al sol. Claro, y nuevamente con esto no quiero decir que vayan a exponerse a altas horas radioactivas, sino decirles de que pues en horas adecuadas, una exposición correcta, con la protección correcta a la luz solar es necesaria para que la vitamina D que uno consume generalmente en los productos, y quién mejor que tú, Juliana, ¿qué voy a enseñar yo de ese tema? Pero por este proceso de la luz solar ayuda a metabolizarse. Entonces, pacientes que tienen poca exposición al sol, y justo por eso han encontrado cierta relación con descendientes de países nórdicos, donde hay en épocas de invierno, pues realmente uno no encuentra mucha luz solar. Así es. Claro, no es muy importante, por eso revisar también cómo estamos en cuanto a hábitos, en cuanto a nuestra alimentación, por eso es todo un manejo de todo un equipo multidisciplinario. Doctor, muy agradecido por estar nuevamente con nosotros esta tarde conversando sobre la esclerosis múltiple, dándonos a conocer más sobre esta enfermedad. Por favor, recuerde dónde es su centro de trabajo para poder ubicarlo ante cualquier consulta. Sí, quiero, antes de finalizar esta linda entrevista, en medio de la situación que nos toca vivir, nacional y mundial, quiero desearles felices fiestas patrias a tu amable audiencia, a tu persona, a todo tu equipo, y también agradecer por la oportunidad de poder llegar a la población. Nosotros estamos en la Clínica Ricardo Palma de lunes a sábado, doble turno de lunes a viernes y en la mañana los sábados. Tenemos servicio de neurología de urgencia a las 24 horas y su humilde servidor está lunes, miércoles y viernes en las mañanas. Perfecto, doctor. Nuevamente muy agradecido por estar con nosotros esta tarde. Gracias. Gracias. Saludos, Juliana. Gracias. Hasta luego.